Gastón, en Carolina del Sur, es un lugar bastante solitario. Ubicado justo al sur de Colombia, junto a la 321, es apenas una pequeña migaja caída de la fallida rebanada de los Estados Unidos a la que llamamos Carolina del Sur. Su población casi jamás ha rebasado los 2.000 habitantes y mide apenas 3,4 millas cuadradas. Incluso se siente más solitaria si vienes de un lugar como Roanoke, Virginia. Después de que mi mamá perdió su empleo, nos mudamos al único lugar donde el resto de nuestra familia residía, la vieja Kakalaki del Sur. Había estado desanimado todo el camino. Por como yo lo veía, los únicos amigos que iba a hacer aquí serían hormigas coloradas y ese sol infernal. Una vez que nos establecimos en el 304 de Dixiana Drive, inmediatamente salí al vecindario, en busca de amigos. No sabía cómo montar en bici en ese entonces, y apenas si sabía cómo subirme a una patineta. Así que bajé por una extensión de la carretera que atravesaba el pueblo, usando mi pequeña patineta barata del Walmart. Hasta que llegué al final de la calle, donde parecía que iba a empezar a ir cuesta arriba. Sentado afuera, en su porche, estaba un chico regordete con lentes que parecía tener unos 10 u 11 años, más o menos mi edad, pues. Realmente no tenía a nadie con quien hablar, por lo que le pregunté su nombre. Terry, me dijo. Le gustaba mucho estar afuera, y a mí no, pero parecía que los dos disfrutábamos mucho los videojuegos. Con esto bastaba para que nos pudiéramos llevar bien. Había, sin embargo, un pequeño detalle que no me había dicho por las siguientes semanas que pasamos paseando por el vecindario. Le gustaban mucho las películas de miedo. Yo, cuando se trataba de cualquier cosa que siquiera pareciera que te haría cambiar tu ropa interior cada 5 minutos, era una gallina. Así que ese aspecto de él, la verdad, no me gustó. Aún peor, tenía montones de muñecos de películas de terror y montones de cintas VHS con todas las películas de terror clásicas que pudieras imaginar en su habitación. Cada vez que lo visitaba, era casi seguro que iba a sacarme un susto con uno de esos muñecos de Freddy Krueger, o que me iba a obligar a ver la masacre de Texas con él en la oscuridad. Su cuarto no era muy agradable. Tenía una litera, en la cual él dormía en la cama de abajo, y todas sus películas y muñecos dormían en la de arriba. Era hijo único, y solo su abuela vivía con él. Habían montones de hoyos en las paredes, y todo tenía un tacto mugroso en general. Eso hacía que aquellos momentos de miedo viendo terror puro en la oscuridad fueran más repugnantes. Un día, cuando se dio cuenta de que yo más bien odiaba cualquier tipo de película de terror que pusiera frente a mí, comenzó a contarme leyendas urbanas, algunas de las cuales trataban sobre el pueblo en general, pero más comúnmente eran sobre nuestro vecindario en específico. Yo no le creí ninguna, o así había sido, hasta que me contó sobre la colina del Colgado. Fue aproximadamente un año después de que nos conociéramos. Estábamos paseando por el vecindario en bici, porque para este momento Terry me había dicho que fuera hombre y eventualmente me enseñó a andar en una. Se detuvo cuando íbamos pasando frente a una casa que habíamos bautizado como la cabaña del crack. Esto porque sus residentes estaban todos drogados por lo general. Terry parecía estarse asomando a un sendero detrás de la casa, que se inclinaba más y más entre más retrocedías. Él era usualmente el líder cuando se trataba de enseñarme nuevos lugares en el vecindario, así que no lo cuestioné
cuando me dijo que lo siguiera hacia el sendero. Era una pendiente bastante pronunciada, recorriendo el costado de la colina, con suficientes rocas y arena para enviar a cualquier descuidado de nuevo a la base. Se sentía como si los árboles a nuestro alrededor estuvieran cerrándose sobre nosotros más y más conforme avanzábamos, hasta que llegamos a una gran apertura en la cima. Dejando de lado las botellas de soda vacías y los condones usados, la única cosa hecha por el hombre que yacía en el área eran una serie de postes de electricidad que cruzaban una serie de colinas arenosas y secas. De no ser por el denso bosque más allá de las colinas, pareciera que los postes seguirían indefinidamente. El lugar no parecía tener nada de especial importancia. Había esperado que Terry me trajera alguna especie de horrible cementerio o algo, pero bajo la luz del atardecer que se formaba en el cielo, esas colinas de hecho lucían hermosas. Pensé que tal vez intentaría algo, un intento desesperado de último momento, pero en su lugar solo se giró hacia mí con la más seria y siniestra cara que alguna vez le haya visto. Aquí estamos, en la colina del Colgado. ¿La colina del Colgado? ¿Es esta otra de tus historias? Algo así, excepto que esta es verdadera. Volteé los ojos con fuerza ante la idea. ¿Cómo esperaba que me creyera una de sus historias? Seguía mirándome fijamente con esa cara, esperando a que respondiera. ¿Cómo es siquiera esta la colina de un colgado? No hay ningún colgado, y hay al menos 6 docenas de colinas aquí. Justo ahí. Mira. Apuntó con su dedo hacia el poste más cercano, justo entre las 2 colinas más cercanas a nosotros. Un pequeño arroyo, de no más de 1,5 metros de ancho, corría entre esas colinas y se adentraba en ese interminable bosque. No había ningún hombre colgado, pero el poste en sí mismo lucía más siniestro que el resto de alguna forma. Roy Terrence. ¿Quién? No sería la colina del colgado sin un hombre colgado, ¿verdad? Y entonces arrancó en su bicicleta naranja y bajó a toda velocidad por el costado de la colina. Intenté seguirle el paso, pero la cadena de mi bici barata no estaba suficientemente ajustada. Las ramas caídas de los árboles alrededor se estaban atorando con mi cadena y no tardé mucho en acabar en el piso, rodando por la ladera hasta la base de la colina. Al llegar al final, pude sentir mis piernas mojarse al tocar el agua. No debía de tener más de un par de pulgadas de profundidad. Casi le gritaba a Terry para pedirle ayuda, cuando me di cuenta que él acababa de llegar al arroyo justo antes de que yo cayera. Su cabeza se iba hacia el frente, intentando ver la punta de aquel oscuro y siniestro poste. ¿Una ayudita? Terry entonces rompió contacto visual con el poste, apenas suficiente tiempo como para arrastrarme fuera del arroyo y ayudarme a ponerme de pie. Tras eso, su mirada volvió a fijarse a la nada aparente, justo a la punta del poste. ¿Qué es lo que dices que buscas? Estaba comenzando a molestarme, pensando que me había traído hasta acá abajo y todo lo que había obtenido era una rodilla golpeada. No me había percatado del dolor antes porque el agua del arroyo estaba fría, pero ahora comenzaba a punzarme endemoniadamente. Roy Terrence. Era el dueño de esa pequeña cabaña, justo detrás de esos árboles. No me había dado cuenta de aquella cabaña hasta ahora. Se ubicaba detrás de un gran roble, y no debía ser más grande que unas 5 letrinas juntas. Después de que su esposa e hijos lo abandonaron, se colgó en los cables arriba de nosotros.
Los policías no encontraron mucho, solo el cascarón chamuscado de lo que solía ser un hombre. La leyenda dice que quien se encuentre aquí afuera, a la hora exacta en que murió, será colgado de los cables con él. Ah, claro. ¿Y a qué hora sería eso? Por primera vez, rompió su tono serio para encogerse de hombros, y entonces volvió a su actitud siniestra. ¿Y lo que quieres es que nos quedemos aquí a esperarlo? Ya es tarde. Mi mamá debe estar preparando la cena, así que lo siento, pero tengo que irme. Está bien. Dile a tu mamá que vas a dormir en mi casa mañana, y yo le diré lo mismo a mi abuela. Nos vemos aquí a las 7. En contra de mi mejor juicio, decidí que iría. Total, ¿qué podría pasar? Obviamente estaba mintiendo, y al menos calmaría mi mente al ver que mentía. Aun cuando ninguna de sus historias parecían ser verdad hasta ahora, su repentino cambio de tono hacía que ésta sonara ligeramente más creíble. Cuando Terry contaba sus historias, siempre se reía fuertemente, pero en esta ocasión era diferente. Cuando nos dirigíamos a nuestras casas, justo cuando el último rayo naranja abandonaba el cielo, le pregunté, ¿por qué te pusiste tan serio antes? Normalmente siempre te estás riendo. Mi abuelo murió por Roy Terrence. Mi abuela estaba con él cuando eso pasó. ¿Nunca te has preguntado por qué siempre está de mal humor? Y a decir verdad, nunca me había preguntado por qué se comportaba así. Esa noche tuve una horrible pesadilla. Como la mayoría de la gente, no podía recordar mucho sobre ella, pero tenía escrita Roy Terrence por todos lados. Aun cuando la noche era muy calurosa, me había despertado con escalofríos. Para cuando dieron las 6 de la tarde, ya había empacado equipo básico en mi vieja mochila de la escuela. Cosas como una linterna y unas pocas bolsas de Chex Mix para en caso de que nos diera hambre. A las 6:30 ya había salido del vecindario tan rápido como un niño de 11 años con sobrepeso podía. Debo admitirlo, estaba bastante emocionado en realidad. Finalmente, unos 25 minutos después, había llegado al pequeño arroyo, donde Terry ya había montado una pequeña fogata y estaba asando malvaviscos. Si no me hubiera presentado, seguro la decepción que se hubiera llevado sería enorme. ¿Y cómo funciona esto exactamente? ¿Solo vamos a quedarnos aquí afuera toda la noche? Ni siquiera sabemos a qué hora se supone que va a aparecerse. Pero toda la noche, si tengo que... Terry tenía toda la boca llena de malvaviscos. ¿Qué? Que esperaré toda la noche si tengo que. Como sea. Y tras eso, me senté junto a su fogata y comencé a sacar mis propias botanas. Tras aproximadamente 3 horas, los primeros grillos comenzaron a cantar su eterna canción, mientras el último rayo de luz de sol desaparecía en el horizonte. Ya estaba comenzando a irritarme, y la verdad estaba cansado. Terry, por otra parte, estaba completamente despierto, con su mano pegada a la bolsa de malvaviscos. Entonces, comenzó a ver con esa mirada perdida la punta del poste. Terry, oye, ya estoy cansado. Si no veo a un tipo muerto tostado en la siguiente hora, me voy. Ok. Me acurruqué un poco hacia la fogata y comencé a dormitar.
pero justo cuando estaba a punto de caer inconsciente, un sonido fuerte de algo quebradizo crujiendo comenzó a hacer eco a través de las colinas, perdiéndose en el bosque. Me senté de inmediato. Mi visión estaba bastante borrosa por estar a punto de dormirme, pero podía distinguir la silueta de Terry. Él estaba boquiabierto, con los ojos como platos, mirando a la punta del poste. Si hubiera habido, aunque sea un poco de claridad esa noche, tal vez hubiera visto lo que estaba seguro que había ahí arriba, pero la luna creciente se ocultaba por detrás de los árboles, como la cabaña. En un instante, Terry estaba ya sobre su bici pedaleando tan rápido como podía para subir la colina, con la bolsa de malvaviscos en la mano. Yo me las arreglé para levantarme y subirme a mi bici también. Comencé a pedalear como loco, hasta darme cuenta que mi cadena se había salido. Estúpida bici. Con mis ojos apenas ajustándose a la oscuridad, di una rápida mirada hacia atrás, hacia la punta del poste, solo una vez más antes de que arrancara hacia la cima de la colina. Roy Terrence no parecía tanto una persona, sino una figura flácida. Su carne, tan negra como la noche, se aferraba a sus huesos apenas por pedazos. Sus rasgos faciales, aunque no tan claros, parecían estar en un constante estado entre la agonía y el éxtasis. Y ese ojo, el ojo que todavía tenía, tan profundo en su cuenca, me miró con absoluto odio y un deseo insaciable. Justo cuando parecía que estaba listo para descolgarse y venir por mí, la débil columna que había estado uniendo su cabeza a la pila de carne podrida y huesos que tenía por cuerpo se rompió, arrojando lo que quedaba de su cráneo a una fogata, arrojando lo que quedaba de su cráneo a la fogata que Terry había hecho. Esa cosa me dio una brillante sonrisa de satisfacción entre las llamas, antes de desintegrarse y convertirse en cenizas. Ya estaba yo a medio camino por la ladera antes de que siquiera me diera cuenta de que me estaba moviendo. Seguí las huellas que la bici de Terry había dejado, hasta que me di cuenta que esas huellas terminaron por dar vuelta hacia abajo de nuevo, en lugar de ir hacia la cima de la colina, desde donde podríamos tomar el sendero que llevaba de vuelta al vecindario. Mientras alcanzaba a subir la cima, volví a dar una mirada hacia atrás, pudiendo ver una silueta delgada columpiándose desde arriba. ¡Oh, no! La bicicleta de Terry, aquella bicicleta naranja brillante que él amaba tanto, estaba llena de tierra en la base del poste. Y arriba de ella, el cuerpo de Terry colgaba abatido. Terry no llevaba tanto tiempo colgado de los cables como Roy, pero eso lo hacía incluso peor. Estaba quemado, pero no completamente. Sus ojos sobresalían de su rostro en un constante estado de shock. Lo que quedaba de su cabello estaba humeando. Los aparentemente interminables cables se enredaban en el cuello de Terry como una boa. Colgando de su flaco y quemado bracito estaba la bolsa de malvaviscos, fundida con su mano por el calor. La investigación de la policía no encontró mucho. Peinaron la zona a profundidad, pero no encontraron ninguna evidencia de que alguien estuviera alguna vez ahí. Les rogué que por favor revisaran los cables del poste, pero siguieron diciéndome que no había evidencia de que alguien hubiera tocado los cables siquiera. La búsqueda continuó por 3 semanas. Tras eso, la policía finalmente se dio por vencida, y la abuela de Terry falleció. Durante esos últimos días,
Ella no dijo nada a nadie. Solo se sentó y observó la fotografía de ella y su marido, como un recuerdo de su vida, hasta el fin de esta. Una vez que la casa fue limpiada, los contenidos del cuarto de Terry me fueron ofrecidos. Su colección entera de películas de terror y figuras de acción fueron donadas a Goodwill. Esto a petición mía. Volví a Gastón unos años después. Había ido al pueblo a visitar a nuestra familia por unas horas y pedí que hiciéramos una parada en el vecindario. Cualquier evidencia de que habíamos estado bajo ese poste hace esos pocos años había sido barrida por la policía o la intemperie. Ahora, como antes, solo quedaba algo de basura inútil y un puñado de postes. Cuando me estaba preparando para irme, pude ver algo de reojo. Aunque apenas pude verlo antes de que el viento se lo llevara volando, estoy seguro de que era una bolsa de malvaviscos derretida.